Emiliano desapareció a plena luz del día en un pueblo donde todos se conocían, y durante 21 años nadie pudo explicar cómo. Durante los años 80, en el pequeño pueblo de Arroyo Blanco, provincia de Santa Fe, era prácticamente imposible no haber escuchado hablar de Emiliano Brusa. No porque fuera un genio precoz ni mucho menos una celebridad convencional, sino porque, desde los 6 años, su rostro había sido utilizado por el municipio en campañas escolares, programas de televisión, comunitarios y hasta en los catálogos de ropa de una tienda local. Emiliano era para muchos el chico del barrio que parecía tener estrella. Tenía una forma muy particular de mirar la cámara, como si supiera que estaba destinado a ser visto. Y aún así, no perdía esa inocencia desarmante de los niños que aún creen que todo el mundo es seguro. Su cabello era rubio ceniza, casi blanco en verano, siempre cortado en una melena desprolija que su madre intentaba ordenar con una mano húmeda antes de que saliera a la calle. Tenía los dientes un poco separados al frente, lo que le daba una sonrisa inconfundible, y siempre vestía camisetas de dibujos animados mal lavadas y pantalones cortos a rayas. Su mochila, una Topolino azul con cierres amarillos, era tan parte de su identidad como su bicicleta. Vivía con sus padres, Eduardo y Miriam, en una casa modesta de techo bajo y persianas de madera, en una zona donde las calles aún eran de tierra y los perros dormían en las esquinas sin que nadie aquí los molestara. La familia Brusa era muy querida. Eduardo trabajaba como mecánico en un taller cercano al cruce ferroviario, y Miriam era portera en la escuela San Miguel, donde el propio Emiliano cursaba 4º grado. Tenían una vida sencilla, sin lujos, pero tampoco les faltaba lo esencial. Emiliano solía ir solo a la escuela, ya que quedaba a unas 8 cuadras, cruzando la plaza principal y bordeando la panadería Los Hermanos, donde a veces le regalaban una factura. Era un niño despierto, educado, con esa confianza sin arrogancia que solo tienen los que fueron criados con ternura y estructura. Le gustaban los dinosaurios, dibujaba naves espaciales en sus cuadernos, y escribía su nombre al revés en las hojas para luego leerlo en voz alta entre risas. Sus compañeros lo adoraban. Las maestras decían que era el alumno ideal, y, aunque nunca lo dijeran en voz alta, muchos adultos comentaban que parecía demasiado perfecto para este pueblo. El 16 de noviembre de 1990 fue un viernes inusualmente caluroso, con ráfagas de viento seco que levantaban polvo y hacían crujir las ramas de los eucaliptos como si alguien invisible caminara sobre ellas. Emiliano tenía una presentación en el canal local a las 17:30, donde iba a leer un poema sobre el Día de la Tradición junto a otros 3 chicos. Estaba entusiasmado. Se había preparado durante toda la semana y había ensayado frente al espejo con una entonación graciosa que hacía reír a su madre. Salió de casa a las 16:45, después de haberse peinado, raro en él, y de ponerse una camisa blanca que le quedaba algo grande. Llevaba su mochila azul, como siempre. Su madre lo despidió en la puerta con un beso en la frente y una advertencia cariñosa. «No te distraigas, Emi, que después oscurece». Él sonrió y alzó el pulgar. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Durante el trayecto entre su casa y el canal, una distancia de apenas 10 cuadras, varias personas aseguraron haberlo visto. El panadero dijo que pasó trotando, saludándolo con una mano llena de migas. Una señora mayor afirmó que lo vio cruzar la calle frente al club, mirando hacia atrás como si alguien lo llamara. Una adolescente dijo que lo escuchó silbar una canción mientras giraba en círculos sobre la vereda. Todo parecía normal. Ninguno de esos testimonios, sin embargo, pudo explicar por qué Emiliano nunca llegó al canal. A las 18:10, el conductor del programa llamó a la casa preocupado por su ausencia. A las 18:20, Eduardo ya estaba buscando por el barrio. A las 18:45, Miriam llamó a la comisaría. Y a las 19:00, cuando cayó la primera sombra larga sobre la plaza, todo el pueblo empezó a entender, en silencio, como si un solo pensamiento hubiera pasado de casa en casa, que algo grave acababa de ocurrir. La desaparición de Emiliano Brusa fue el primer caso sin resolución en más de 20 años en Arroyo Blanco. Y aunque el pueblo tenía sus leyendas, sus cuentos de fogón y sus supersticiones de provincia, nada los había preparado para la angustia real de no saber dónde estaba un niño tan visible, tan familiar. En menos de 24 horas, su foto estaba en las paredes del mercado, en la iglesia,
en la estación de tren y en la portada de los diarios regionales. ¿Dónde está Emiliano? Se convirtió en una frase repetida hasta la extenuación, un eco en las sobremesas, en las filas del banco, en los bancos de la escuela vacíos. La policía realizó un operativo urgente, pero sin pistas concretas. El pueblo entero se dividió en 1900 grupos de búsqueda, usando linternas, palos, perros y promesas. No encontraron nada, ni una zapatilla, ni una nota, ni una marca en el suelo. Solo silencio, solo ausencia. Los días que siguieron a la desaparición de Emiliano Brusa fueron una combinación extraña de histeria colectiva y rituales silenciosos. Las madres empezaron a llevar a sus hijos a la escuela y a buscarlos puntualmente, aunque quedara a 2 cuadras. Los hombres salían en grupos al anochecer con linternas, cuchillos y mapas, rudimentarios marcados con zonas ya revisadas. Se instalaron mesas improvisadas en la plaza con café, volantes y mapas del pueblo. La familia Brusa recibió comida, oraciones, abrazos que no sabían consolar. Los medios llegaron desde Rosario y Buenos Aires, acampando frente a la comisaría, preguntando cosas sin sentido y señalando árboles, como si en ellos se pudiera leer alguna pista. Durante 2 semanas, Emiliano fue el centro del país. Su rostro llenó pantallas y portadas. Era un niño bonito, carismático, fácil de recordar, un símbolo. Pero cuando no hubo cuerpo, ni nota, ni grito escuchado a lo lejos, la atención comenzó a desvanecerse, lentamente, como se apaga una canción en una radio mal sintonizada. Las autoridades, presionadas por el impacto mediático, abrieron varias líneas de investigación al mismo tiempo. Una apuntaba a la posibilidad de un secuestro por trata, teoría que sonaba a cliché, pero que justificaba la falta de rastros. Otra, más íntima y perturbadora, sugería la participación de alguien del entorno del niño, un maestro, un vecino, un familiar. Se interrogó a todos los empleados del canal local, incluso al conductor del programa donde Emiliano debía leer su poema. También se investigó al panadero, que resultó tener antecedentes de exhibicionismo 20 años atrás. Nada concreto, nada que pudiera sostener una hipótesis firme. Cada sospecha era desmontada por pruebas inconsistentes, coartadas vagas, o simplemente por el hecho de que todo en Emiliano era rutinario, repetido, público. No había doble vida. No había rincón oculto en su mundo infantil, y eso lo hacía más inquietante. Desapareció sin margen de error. Las teorías más bizarras empezaron a circular en voz baja, como si fueran supersticiones que habían estado esperando una excusa para volver. Algunos decían que Emiliano había entrado en el bosque de los eucaliptos, una franja de árboles que separaba el pueblo de un campo abandonado, y que allí se abría, cada tanto, una especie de portal. Otros aseguraban que fue visto caminando río abajo, donde decían que aparecían luces en las madrugadas, como ojos grandes entre la bruma. No eran hipótesis serias, claro, pero cuando el tiempo pasa y no hay respuestas, cualquier historia empieza a parecer tan válida como el silencio. Incluso se consultó a un parapsicólogo que aseguró que el niño estaba en un plano intermedio y que necesitaban liberar el punto de energía bajo el campanario. La policía lo echó del pueblo al tercer día. La desesperación fue reemplazada, lentamente, por una especie de duelo sucio. Un duelo sin cuerpo, sin fecha, sin cierre. Miriam dejó de hablar. Se la veía sentada en la galería durante horas, mirando la calle vacía. Eduardo seguía yendo al taller, pero ya no arreglaba autos. Se encerraba con un grabador viejo a escuchar cintas de la televisión local, repitiendo una y otra vez las escenas donde Emiliano hablaba. Llegó a memorizar cada inflexión de voz, cada gesto, cada parpadeo, como si entre esas imágenes se escondiera una pista invisible para los demás. La casa se oscureció. Se taparon los espejos, como si el reflejo pudiera doler. El perro de la familia, que había sido inseparable de Emiliano, murió 3 semanas después, sin causa aparente. El veterinario dijo que era viejo, pero Eduardo lo enterró en el patio como si fuera un mártir. A los 6 meses ya nadie hablaba de Emiliano en público, no porque lo hubieran olvidado, sino porque se volvió incómodo. Mencionar su nombre generaba un silencio espeso, una tensión que nadie quería atravesar. En la escuela se borró su nombre de los murales. En el canal local
dejaron de pasar los spots donde aparecía, no por censura, por pudor, como si nombrarlo fuera una especie de invocación peligrosa. Solo una maestra, la señorita Rosa, siguió escribiendo su nombre en el pizarrón, en silencio, cada 16 de noviembre, hasta que la dirección le pidió que no lo hiciera más. La causa, oficialmente, quedó archivada en 1994. El expediente contenía 241 páginas, la mayoría de ellas llenas de notas marginales, teorías abandonadas y declaraciones contradictorias. Fue guardado en un armario del juzgado NO2, bajo el rótulo «Desaparición sin elementos determinantes». A nadie le gustó esa frase, pero nadie propuso otra. El pueblo volvió a respirar, pero con una especie de nudo permanente en el pecho. Emiliano Brusa no fue reemplazado, no fue olvidado. Simplemente, se convirtió en un punto ciego, en un nombre que no se dice, pero que todos llevan dentro. 21 años después, el nombre de Emiliano Brusa volvió a ser pronunciado con voz temblorosa, en Arroyo Blanco, como si fuera una palabra maldita que había permanecido en cuarentena por más de 2 décadas. Era la mañana del 18 de septiembre de 2011 cuando Sergio Lobos, un trabajador municipal que había sido asignado a tareas de limpieza en el viejo galpón de maquinaria del ferrocarril, encontró una mochila infantil sobre una estantería oxidada, oculta tras una lona, sucia, y un montón de cajas de archivadores vacíos. La mochila era azul, con cierres amarillos, y aunque estaba cubierta de polvo, no tenía signos de deterioro extremo. Cuando Sergio la bajó, creyendo que era basura, notó que estaba cerrada y con cierto peso. Al abrir el compartimento principal, encontró dentro un cuaderno espiralado con dibujos infantiles, una cartuchera con 2 lápices, una goma de borrar usada y un papel arrugado que tenía escrito en tinta azul: Poema, Canal 3, viernes 16. Al ver aquello, su estómago se contrajo de forma inmediata. Había crecido en ese pueblo, conocía ese nombre, y aunque tenía solo 7 años cuando Emiliano desapareció, la historia era una cicatriz colectiva. La mochila fue llevada directamente a la comisaría por el propio Sergio, quien llegó pálido, sin emitir palabra, y la colocó sobre el escritorio del subcomisario Balmaceda, como si cargara un artefacto explosivo. La noticia se propagó como un incendio imposible de contener. En cuestión de horas, el pueblo entero se enteró de lo ocurrido. Muchos, incluidos los más jóvenes, se acercaron al lugar simplemente por curiosidad. Otros, en cambio, lo hicieron como quien visita una tumba recién abierta. Miriam Brusa, que aún vivía en la misma casa, recibió la noticia de parte de su vecina con voz entrecortada. Tardó más de 1 hora en salir. Cuando lo hizo, caminó los 400 metros que la separaban de la comisaría, como si cada paso le costara 1 año. Al llegar, pidió ver la mochila. La tocaron con guantes, como si todavía pudiera hablar. Ella, sin decir nada, la acarició con las yemas de los dedos. Luego se sentó en silencio en un banco del pasillo, sin llorar. No preguntó nada. No supo qué preguntar, porque lo que había vuelto no era su hijo. Era su ausencia empaquetada. El análisis forense fue inmediato. Lo primero que llamó la atención fue el estado casi impecable de los objetos. La mochila no presentaba humedad interna, hongos, ni signos de haber estado expuesta a cambios drásticos de temperatura. El cuaderno tenía el nombre Emiliano B., escrito en tapa, con la misma caligrafía que figuraba en uno de los boletines escolares archivados. La cartuchera tenía un dinosaurio dibujado con marcador indeleble, exactamente igual al que Emiliano había replicado varias veces en la escuela, según los registros de su maestra Rosa. Pero lo más inquietante fue el papel con la palabra poema. Coincidía con el día de su desaparición. Era de hecho el recordatorio que su madre le había escrito esa mañana para que no olvidara lo que debía leer en el canal. El papel, según el peritaje, no tenía envejecimiento aparente. No estaba amarillento, ni reseco. Era como si hubiese sido guardado esa misma semana. Las autoridades locales se vieron obligadas a reabrir el caso, esta vez bajo la carátula de hallazgo de evidencia vinculante en desaparición forzada no esclarecida. La noticia llegó a los medios nacionales en menos de 48 horas. Viejos periodistas desempolvaron archivos, entrevistas olvidadas y fragmentos de grabaciones en VHS. El caso Brusa volvió a las pantallas, pero ahora con una capa nueva de inquietud.
¿Cómo podía haber estado esa mochila en un edificio que, según los registros, había sido clausurado en 1992 y reabierto recién en 2010 para obras de restauración? ¿Quién la había colocado allí? ¿Y por qué ahora? Lo que parecía un simple descubrimiento tardío se convirtió, rápidamente, en una nueva grieta en la versión oficial. La familia Brusa fue, nuevamente, puesta en el centro de atención. Eduardo, que se había mudado a San Nicolás después de la muerte de Miriam en 2007, regresó al pueblo por primera vez en 4 años. Lo hizo en silencio, con un sombrero que le cubría la cara y un maletín donde guardaba todas las copias de los boletines, dibujos y fotos de Emiliano que había conservado. No quiso hablar con periodistas. Solo pidió ver el lugar donde apareció la mochila. Fue acompañado por un oficial y un fiscal. Al ingresar al galpón, se detuvo en seco. Dijo que recordaba ese lugar, que solía pasar por ahí con Emiliano camino al club, que una vez, cuando el niño tenía 6 años, se detuvieron porque quería ver cómo funcionaban los tractores viejos. Nadie dijo nada. Solo se escuchó un pájaro golpear contra el techo de chapa. Eduardo salió 10 minutos después, con el rostro más pálido que cuando entró. Dijo una sola frase antes de irse. Eso no estuvo ahí durante 20 años. El informe final no pudo determinar con certeza cuánto tiempo llevaba la mochila en ese lugar. Algunos técnicos dijeron que podría haber sido colocada recientemente, ya que no había polvo acumulado encima, sino alrededor. Otros, más escépticos, afirmaron que la circulación de aire en el galpón podía haber preservado los objetos. Nadie dio una respuesta definitiva. El expediente fue engrosado con 87 nuevas páginas. Y, una vez más, quedó en suspenso. Como si el tiempo jugara con la memoria del pueblo. Como si la historia de Emiliano se resistiera, una y otra vez, a ser cerrada. El regreso simbólico de Emiliano, a través de una mochila intacta que parecía haber sido preservada en el vacío, sacudió a Arroyo Blanco como un terremoto silencioso. No hubo gritos, ni cacerolazos, ni vigilias masivas. Lo que hubo fue un murmullo denso, una niebla emocional que empezó a colarse en cada conversación del pueblo. Los más jóvenes, que apenas si recordaban el nombre, comenzaron a preguntar detalles a sus padres. Los adultos que habían vivido el caso en su juventud revivieron, casi sin querer, las imágenes, los rostros, los lugares que habían tratado de olvidar, y los ancianos, que nunca habían creído del todo en la versión oficial, empezaron a hablar con más libertad. Se formaron pequeños círculos de charla en la plaza, en la cola del banco, en la parroquia, en las ferias. Todos querían saber quién había tenido acceso al galpón durante esos años. Nadie tenía una respuesta, pero todos tenían una teoría. Una de las más repetidas era también una de las más difíciles de comprobar, que la mochila había sido guardada allí desde el principio, pero que alguien que sabía algo, la había ocultado deliberadamente para mantenerla lejos de la mirada pública. Esta idea reavivó viejos fantasmas, rumores sobre un policía retirado que había trabajado el caso, y luego se mudó sin despedirse, el fallecimiento repentino de un hombre que vivía frente al canal local, y había sido interrogado brevemente en 1990, una familia que se fue del pueblo semanas después de la desaparición sin dejar dirección. Nadie podía asegurar nada, pero los cabos sueltos parecían, de pronto, demasiado numerosos como para ignorarlos. Incluso las versiones más inverosímiles volvieron a circular. Una mujer aseguró haber soñado con Emiliano 3 días antes del hallazgo, tal como era en 1990, con la misma ropa y los mismos ojos tristes. Otro vecino dijo que su perro se negó a entrar al galpón el fin de semana anterior, ladrando como si hubiera algo vivo dentro. Hubo quien afirmó haber visto luces encendidas en la estación en desuso, aunque la instalación eléctrica llevaba años cortada. Los escépticos, por supuesto, desestimaron todas esas afirmaciones como producto del histerismo colectivo. Pero incluso ellos no podían negar que había algo profundamente anómalo en la manera en que ese objeto, una mochila escolar azul, había emergido del pasado con una limpieza perturbadora, sin marcas del tiempo, sin roedores, sin humedad, como si hubiera estado esperando su momento exacto para volver. La familia Brusa no ofreció declaraciones formales. Eduardo volvió a San Nicolás 3 días después de visitar el galpón. No quiso hablar con la prensa. Tampoco se acercó a la fiscalía.
Solo dejó una nota manuscrita que decía: "No busquen más. Ya no está". Esa frase, corta y ambigua, fue analizada por periodistas, vecinos y curiosos durante semanas. Algunos la interpretaron como resignación, otros como advertencia, pero la mayoría simplemente se quedó con la sensación de que Eduardo sabía algo que nunca había dicho, y que, probablemente, se llevaría a la tumba. Mientras tanto, el nuevo fiscal a cargo del caso, un hombre joven, recién llegado de la capital, intentó reactivar la investigación con un enfoque distinto. Solicitó acceso a los archivos originales, cruzó datos de censos, citó a antiguos funcionarios y pidió peritajes digitales sobre los contenidos de la mochila. Incluso intentó contactar al canal local para acceder a grabaciones de la época. Fue entonces cuando surgió otro dato inquietante. El cassette con la grabación del programa del 16 de noviembre de 1990, en el que Emiliano debía participar, nunca apareció. Según los registros del canal, ese día se grabaron 3 segmentos, uno infantil, uno de cocina y un breve noticiero. Los otros 2 estaban disponibles, pero el infantil, el del poema, no, ni en cinta, ni en backup, ni en archivo de emisión. Había desaparecido por completo, y lo más extraño era que no había constancia de que se hubiese emitido. Nadie recordaba haberlo visto, ni siquiera quienes lo habían esperado frente al televisor esa tarde. Era como si el tiempo hubiese tragado ese fragmento. El fiscal solicitó acceso a la central de archivo del Ministerio de Cultura de la provincia, donde algunas grabaciones de los años 90 habían sido digitalizadas como parte de un proyecto de preservación histórica. Allí, un técnico encontró algo más perturbador: un video etiquetado como "Poema escolar", sin audio. Al reproducirlo, se veía una toma fija de una sala vacía, con una mesa al centro y una silla. La imagen estaba levemente distorsionada, como si hubiese sido grabada con una lente sucia. En un momento, una figura pequeña entra en cuadro. Podría ser Emiliano, aunque la resolución no permitía asegurarlo. La figura se sienta, abre un cuaderno y mueve los labios durante unos segundos. Luego, sin motivo aparente, gira la cabeza hacia la cámara y se queda mirando fijamente durante más de 1 minuto, sin parpadear. El video termina abruptamente. El fiscal, al ver aquello, no supo qué pensar. No había sonido, no había contexto, solo esa mirada, solo ese silencio. Lo que debía ser una reapertura técnica del caso se convirtió en una investigación fragmentaria, marcada por la incertidumbre, las contradicciones y el peso de un pasado que nunca fue digerido. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién guardó la mochila? ¿Dónde estuvo durante 20 años? ¿Por qué reapareció justo en ese momento? ¿Qué significaba esa grabación incompleta? ¿Y por qué la gente, incluso los que nunca conocieron a Emiliano, empezaban a soñar con él? Porque eso también comenzó a ocurrir. Relatos dispersos, comentarios en redes, mensajes anónimos a la fiscalía. Todos describían al mismo niño, con la misma ropa, en el mismo lugar. Como si la memoria colectiva, después de años de silencio, hubiera empezado a hablar por sí sola. Con el correr de las semanas, algo comenzó a cambiar en Arroyo Blanco. No fue algo tangible, como una denuncia nueva o una aparición milagrosa, sino un cambio lento y casi imperceptible en el aire, como si la atmósfera del pueblo hubiera sido alterada por la aparición de la mochila, como si se hubiese destapado una herida vieja que no solo no había cicatrizado, sino que supuraba algo que no tenía nombre. Las personas comenzaron a tener problemas para dormir. Algunos dijeron escuchar pasos en los pasillos de sus casas por las noches, aún viviendo solos. Otros reportaron despertares súbitos a las 3:11 de la madrugada, sin explicación lógica. Un niño pequeño se despertó llorando 3 noches seguidas, señalando la esquina de su habitación y repitiendo, entre sollozos, que "el nene del dibujo me está mirando". Nadie lo relacionó directamente con Emiliano, al menos no al principio, pero el pueblo era pequeño, y los rumores se propagaban como manchas de humedad en una pared antigua. Tarde o temprano, todo estaba conectado. Los psicólogos de la zona, que nunca habían tenido demasiado trabajo, comenzaron a recibir más pacientes. El insomnio era la queja principal, pero no era el tipo habitual. No era por estrés, ni por preocupaciones económicas. Era, según muchos, una inquietud que se mete en los huesos.
Algunos pacientes describían sueños repetitivos, siempre con la misma escena. Una puerta vieja entreabierta, un cuaderno infantil sobre una mesa y una sensación constante de que alguien los observaba desde una habitación contigua. Curioso es que varios de esos relatos coincidían en un detalle. El cuaderno estaba abierto en una hoja que tenía escrito el nombre Emiliano en letras grandes, torpes, como escritas por un niño de 9 años. El fenómeno llamó la atención de un grupo de estudiantes de psicología de Rosario, quienes viajaron al pueblo para hacer entrevistas y registrar los sueños. Recogieron testimonios, grabaron entrevistas, pero nunca publicaron nada. Uno de ellos, según se supo después, comenzó a tener pesadillas severas y abandonó la carrera. Mientras tanto, el canal local, ahora en manos de una administración nueva, decidió emitir un programa especial sobre el caso. Recuperaron imágenes antiguas, entrevistaron a vecinos y mostraron por primera vez una parte editada del video encontrado en el Ministerio de Cultura. El especial fue emitido un domingo a las 21:00. Tuvo picos de audiencia inusuales para un canal tan pequeño, pero lo más perturbador ocurrió después. Al día siguiente, varias personas reportaron que sus televisores se encendieron solos durante la madrugada, todos a la misma hora. 3:11. Algunos mostraban pantallas en negro. Otros, una especie de interferencia con líneas verticales. Uno aseguró haber escuchado una voz infantil que decía, «Estoy acá». Los técnicos revisaron las conexiones. No encontraron fallas. Lo atribuyeron a picos de tensión eléctrica, pero el tema se volvió tabú. Nadie quería volver a ver ese especial. Nadie quería que lo repitieran. La fiscalía, en paralelo, comenzó a recibir sobres anónimos con fragmentos de lo que parecían ser dibujos escolares. Uno mostraba un edificio con ventanas sin vidrio. Otro, una figura pequeña parada frente a una puerta roja. El más inquietante era uno en crayón azul. Una mesa, una silla vacía, y un televisor con una figura en la pantalla que tenía la boca abierta y los ojos en blanco. Todos los dibujos venían sin remitente. El papel era del mismo tipo que se usaba en las escuelas primarias a fines de los 80. El fiscal ordenó un peritaje, pero los resultados no fueron concluyentes. Nadie sabía quién los enviaba. Nadie sabía desde dónde. Las cámaras de seguridad del edificio judicial no mostraban a nadie depositando sobres. Solo aparecían, como si hubieran estado ahí desde siempre. Uno por semana, siempre los lunes, a primera hora. Como si alguien quisiera contar algo, pero solo supiera hablar a través de símbolos. En medio de todo eso, una mujer de unos 40 años se presentó ante la fiscalía con una caja. Dijo que había sido amiga de Miriam Brusa en su juventud y que, poco antes de morir, Miriam le había dado ese paquete con la instrucción de que lo entregara si algún día Emiliano volvía a hacer noticia. Nadie la había visto antes. Nadie sabía su nombre completo, pero dejó la caja, firmó una constancia y se fue sin decir nada más. Dentro de la caja había un cuaderno negro, distinto al que Emiliano usaba en la escuela. Tenía tapas duras, forradas con papel de contacto, transparente, y estaba lleno de anotaciones en la caligrafía de Miriam. No era un diario, era más bien un registro. Fechas, sueños, frases sueltas, listas de lugares, todo escrito entre 1991 y 2006. Había referencias a la habitación sin reloj, a la voz detrás del ropero y a un número que se repetía en varias páginas. 311. La fiscalía intentó descifrar el patrón. No lo logró. El cuaderno fue guardado en un archivo especial, con acceso restringido. Pero una copia digital circuló en foros de 1980. Internet semanas después. Nadie supo cómo. Y ahí comenzó otra ola de fenómenos. Jóvenes de otras provincias aseguraban haber leído el archivo por curiosidad, y luego tener sueños con Emiliano. Algunos comenzaron a dibujar, sin saber por qué, la misma mesa y la misma silla. Otros soñaban con el canal local, aunque nunca lo habían visto. Se creó un hilo de discusión en un foro de Crónica Negra que llegó a tener más de 200 comentarios. En él, varios usuarios compartieron experiencias similares. Interrupciones eléctricas, voces, dibujos espontáneos, sueños repetitivos. Todos coincidían en algo. No conocían a Emiliano Brusa antes de leer ese cuaderno, y sin embargo, sentían que su historia los perseguía. A medida que pasaban los meses,
El caso Emiliano Brusa dejó de ser simplemente una historia no resuelta de desaparición infantil para transformarse en un fenómeno que desafiaba los marcos conocidos de la memoria colectiva, la psicología popular y, según algunos, incluso la realidad objetiva. Lo que comenzó como un hallazgo extraordinario, una mochila intacta apareciendo más de 2 décadas después, se convirtió lentamente en un campo fértil para obsesiones personales, delirios compartidos y un miedo silencioso que se propagaba de forma irregular pero insistente. El hilo del foro donde se había filtrado la versión digital del cuaderno de Miriam fue eliminado después de alcanzar más de 500 comentarios en menos de una semana. Según algunos usuarios, el archivo descargado provocaba fallos en los dispositivos, congelamientos de pantalla, reinicios aleatorios, pérdida de archivos. Otros afirmaban que al abrir el PDF, una ventana emergente mostraba una frase en tipografía infantil. ¿Vos también tenés miedo del cuaderno? Ninguno de esos errores pudo ser reproducido en condiciones controladas. Aún así, el archivo dejó de circular oficialmente, pero ya era tarde. Ya se había replicado. Un usuario anónimo con el nombre de Lemmy 1990 publicó una serie de audios donde narraba haber impreso las hojas del cuaderno y haberlas dejado en estaciones de tren, bibliotecas públicas y baños de universidades. Decía que no buscaba fama ni likes, solo advertir. En uno de los audios, su voz temblorosa dice: «Esto no es un caso, es una llave, algo que se abre, que busca entrar por los ojos y quedarse en la lengua de quien lo repite». No hubo forma de verificar su identidad, pero varias personas reportaron haber encontrado copias físicas de esas hojas en 1970. Espacios públicos. Una estudiante de Córdoba dijo haber recogido una de ellas por curiosidad y haber tenido, esa misma noche, un sueño donde un niño le señalaba un cuaderno y decía: «Si lo terminás, yo vuelvo». Días después, compartió en redes un dibujo hecho por su hermana menor. Mostraba a una figura infantil sin rostro, sosteniendo un cuaderno negro. El dibujo estaba firmado con una letra infantil que no era la de la niña. Nadie supo explicar de dónde había salido. Mientras tanto, en Arroyo Blanco, las autoridades locales comenzaron a sufrir una presión inesperada. Medios internacionales retomaron la historia, esta vez bajo el enfoque de fenómeno cultural no resuelto. Un documentalista de origen chileno viajó al pueblo para grabar entrevistas. Pasó 2 semanas sin conseguir declaraciones oficiales. Cuando intentó filmar el galpón donde apareció la mochila, fue abordado por 2 hombres que le pidieron, sin violencia pero con firmeza, que se fuera. «No hay nada que filmar, le dessous», dijeron. Días después, su cuenta de correo fue bloqueada y sus redes sociales suspendidas temporalmente. Al regresar a su país, publicó un corto ensayo en su blog personal titulado «Emiliano no se fue. Lo estamos repitiendo». En él, afirmaba que el caso no debía entenderse como un hecho policial, sino como una estructura narrativa activa, una especie de mito moderno que opera como un virus semántico. Se propaga cuando alguien lo escucha, lo repite o lo intenta explicar. El ensayo fue eliminado, una semana después. Pero antes de desaparecer, había sido traducido a 5 idiomas. Los habitantes del pueblo comenzaron a dividirse en 2 grandes grupos. Estaban los que querían olvidar todo, enterrar el asunto, cerrar la fiscalía, pedir que se archivara el expediente para siempre. Y los que empezaban a creer que algo no dicho, algo antiguo y denso, estaba despertando otra vez. Un grupo pequeño de vecinos organizó una marcha de silencio, el 16 de noviembre de ese año, al cumplirse 21 años exactos de la desaparición. Recorrieron las calles en fila india, sin carteles, sin cánticos, solo con una hoja en blanco en la mano. Al llegar a la plaza principal, todos dejaron la hoja sobre un banco de madera. Esa noche, alguien, nadie sabe quién, recolectó las hojas y las quemó en una hoguera improvisada cerca del galpón ferroviario. El fuego duró más de 1 hora, y algunos dijeron haber visto, entre las llamas, una figura sentada escribiendo. Algunos sacerdotes locales comenzaron a hablar, por primera vez en décadas, de la necesidad de limpiar el relato. Usaban términos ambiguos: purificar el eco, romper el patrón, detener la repetición. Uno de ellos, en una homilía, dijo sin nombrarlo:
Cuando una historia no termina, no es el niño quien regresa, sino su sombra. Poco después, ese sacerdote dejó de aparecer en público. Su casa fue encontrada vacía, con todas sus pertenencias intactas. La puerta no estaba forzada. Su auto seguía estacionado. Solo faltaba una cosa: su diario personal. El mismo donde solía escribir cada sermón desde 1984. Nadie volvió a verlo. Lo más inquietante era que la figura de Emiliano ya no se representaba solo como un niño desaparecido. En los dibujos que empezaban a circular, en los relatos de sueños, en los fragmentos de video que aparecían en cuentas nuevas y desaparecían horas después, su imagen era cada vez más simbólica. Un niño sin rostro o con la cara borrosa. Un cuaderno que goteaba tinta. Una mochila que se abría sola. Una habitación sin ventanas con una silla vacía. La historia se estaba reescribiendo, y nadie sabía quién sostenía el lápiz. Los primeros en quebrarse fueron los más racionales. Los técnicos del equipo forense que habían manipulado la mochila de Emiliano comenzaron, poco a poco, a presentar cuadros de ansiedad sin antecedentes previos. Uno de ellos, Martín Fabri, 47 años, bioquímico de formación, padre de 2 hijos, solicitó una licencia médica tras sufrir 3 episodios de desorientación aguda. Su esposa, en una entrevista posterior, confesó que él había comenzado a escribir frases sueltas en las paredes del garaje, siempre con la misma caligrafía infantil. Yo no me fui. El canal está roto. No abras la mochila. Intentaron internarlo, pero él desapareció una noche, dejando la puerta de su casa abierta y una grabación de voz en su teléfono donde repetía: el cuaderno no era de él, era de todos. Hasta hoy, no volvió a aparecer. Su caso se sumó al expediente Brusa con un anexo confidencial que no fue compartido con la prensa. Nadie quiso admitir que algo, más allá de lo empírico, estaba afectando a los que se acercaban demasiado. Lo mismo ocurrió con la pasante judicial, que había ordenado digitalizar el diario de Miriam. Según sus compañeros, comenzó a llegar tarde, con los ojos rojos, afirmando que no podía dormir porque escuchaba una voz que le susurraba detrás del oído cada vez que leía las transcripciones. Renunció sin explicación. Luego fue vista en Rosario, vendiendo libros de autoayuda en la calle. Una vez fue detenida por alterar el orden en una plaza, mientras gritaba que la historia se reescribe sola cuando no se cuenta bien. Nunca se presentó una denuncia formal, pero su testimonio empezó a circular como una advertencia silenciosa entre los nuevos funcionarios. Si te asignan algo del caso Brusa, pedí que te cambien. En el canal local, el productor que había impulsado el especial de televisión en 2011 decidió renunciar pocos meses después de la emisión. Dijo que había comenzado a recibir sobres sin remitente en su casa, con fotos borrosas de un niño mirando a cámara. En una, decía, podía verse claramente su propio reflejo detrás del vidrio, como si alguien hubiese tomado la imagen desde dentro de su hogar. La policía no encontró pruebas, pero su relato generó una ola de paranoia entre el personal. Varios empleados pidieron cambio de turno. Otros se negaron a tocar cualquier material relacionado con grabaciones antiguas. Hubo quien dijo que los archivos digitales se movían solos, que las fechas de los videos se modificaban aleatoriamente, y que las copias de seguridad desaparecían sin motivo aparente. El canal cerró su archivo histórico por tiempo indefinido. Lo que más desconcertaba era la imposibilidad de contener la historia. Cada intento de archivarla, destruirla o silenciarla parecía generar una réplica, como si el caso, lejos de agotarse, tuviera la capacidad de adaptarse, cambiar de forma, regresar con otro lenguaje. Se encontraron frases clave del expediente Brusa, escritas en baños públicos de ciudades lejanas. Una chica en Mendoza reportó que, durante una clase de literatura, al abrir su cuaderno nuevo, en la última página, alguien había escrito: «Yo también fui Emiliano», con tinta seca. En redes sociales, aparecieron cuentas que publicaban una única imagen: una silla vacía frente a una pared blanca, con la frase «Seguimos esperando». Las cuentas se eliminaban solas horas después, pero cada vez que una desaparecía, otra surgía en su lugar. El fiscal del caso, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo y meticuloso, convocó a una conferencia de prensa en junio de 2012. Fue breve, tensa, casi surreal. Leyó un comunicado de 4 frases.
Este caso excede el marco judicial. No hay responsables identificables. No hay pruebas consistentes. No hay voluntad de continuar. Se retiró sin responder preguntas. Al día siguiente, presentó su renuncia. En su escritorio dejó un sobre cerrado, con una única hoja en blanco y un dibujo infantil de una mochila. Nadie supo cómo llegó ahí. El fiscal desapareció del espacio público. No volvió a ejercer. Su nombre fue borrado de la página oficial del ministerio en menos de 48 horas. Los habitantes de Arroyo Blanco vivieron esos meses como si el tiempo hubiese adquirido otra textura. Algunos afirmaban que los relojes se desincronizaban, que los celulares perdían hora, que las campanas de la iglesia sonaban a deshora, incluso estando el sistema apagado. Un comerciante grabó un video donde mostraba que, al enfocar con la cámara su estantería de útiles escolares, aparecía por segundos una hoja con el nombre Emiliano escrito, pero al mirar directamente, no había nada. El video fue subido a internet, luego eliminado. Su cuenta fue suspendida. Él, días después, cerró su negocio y se mudó con su familia a otra provincia. Los que intentaban negar todo, los escépticos, los que insistían en que era una serie de coincidencias, alimentadas por la sugestión colectiva, empezaron a quedarse sin argumentos. Cada nuevo intento de cerrar el tema era acompañado por un nuevo evento inexplicable. Cada vez que alguien decía, ya fue suficiente, algo más pasaba. Un archivo que aparecía, un audio que se reproducía solo, una hoja de cuaderno en el patio de una escuela. El caso no pedía atención, la exigía, no como una víctima que clama justicia, sino como una historia viva que se rehúsa a terminar. Y así, Emiliano Brusa dejó de ser un niño desaparecido. Dejó de ser un rostro en una foto vieja. Se convirtió en una especie de arquetipo, una figura simbólica que aparece cada vez que una comunidad intenta enterrar su culpa, su silencio, su pasado mal cerrado. Una especie de espejo roto donde todos, tarde o temprano, se ven reflejados. Con el paso de los meses, la historia de Emiliano Brusa dejó de pertenecer al pueblo de Arroyo Blanco. Ya no era solo un caso no resuelto, ni siquiera una anomalía mediática. Se había transformado en una especie de relato parásito, capaz de atravesar geografías, idiomas y plataformas digitales sin perder su núcleo. La diferencia con otros casos virales era que este no se difundía como noticia, sino como experiencia. No importaba si alguien conocía los detalles del expediente o la fecha exacta de la desaparición. Bastaba con haber leído una frase, visto un fragmento del video maldito, escuchado uno de los audios filtrados o haber recibido, como empezó a pasar cada vez más, seguido, una hoja impresa en la puerta de su casa. Hoja que, casi siempre, tenía la misma imagen. Una silla frente a una mesa vacía, y debajo, en tipografía escolar, las palabras Terminal o Voz. En ciudades como La Plata, Rosario y Montevideo, comenzaron a circular reportes extraños. Personas que aseguraban haber encontrado cuadernos viejos en bibliotecas públicas donde, entre capítulos de libros de texto, aparecían anotaciones que no correspondían al contenido original. Frases sueltas como «él sigue escribiendo» o «la mochila ya está en otra parte». En Buenos Aires, un grupo de empleados de una editorial denunció que, al revisar una partida de cuadernos escolares importados, encontraron en algunos de ellos páginas ya escritas, con caligrafía infantil, pese a estar sellados de fábrica. La investigación no arrojó resultados. El proveedor negó todo. Pero las fotos circularon, y en foros privados comenzaron a aparecer mapas marcando puntos donde se habían encontrado nuevas y manifestaciones del fenómeno Brusa. Lo más inquietante fue lo que ocurrió en el sistema educativo. En al menos 6 escuelas primarias de diferentes provincias, los docentes reportaron que algunos niños, sin motivo aparente, comenzaron a escribir en hojas sueltas el nombre Emiliano, seguido de frases que no sabían explicar. Dice que tiene que volver. Hay que terminar el dibujo. Lo olvidaron y ahora está enojado. Ninguno de esos niños había sido expuesto a la historia. Algunos ni siquiera sabían leer del todo. Una psicopedagoga de Entre Ríos registró en video a una alumna de primer grado que, en pleno recreo, se sentó sola, sacó una hoja y escribió: 3:11 estoy mirando desde la tele. Al preguntarle qué significaba, la niña no respondió. Solo miró al frente y repitió. El cuaderno no era de él.
Era mío. La profesional renunció días después. A esa altura, cualquier intento por controlar la narrativa había colapsado. Los medios ya no sabían cómo abordarlo. Algunos lo catalogaban como isquemia digital, una especie de pánico colectivo impulsado por el algoritmo. Otros, más osados, hablaron de entidad memética, una idea que se comporta como un organismo capaz de replicarse, adaptarse y sobrevivir a la censura. El término Brusa Loop empezó a circular en canales alternativos de YouTube y Telegram, describiendo la sensación de repetición simbólica que experimentaban quienes se sumergían en el caso. Varios afirmaban haber tenido sueños idénticos sin conocerse entre sí. Sueños con un pasillo interminable de casilleros vacíos, una voz que recita una lista de nombres y una puerta que se abre sola, dejando ver una figura sentada, escribiendo de espaldas, siempre de espaldas. Mientras tanto, en Arroyo Blanco, el pueblo que había sido el epicentro, se vivía una realidad aún más densa. Algunos habitantes empezaron a abandonar la localidad. No lo decían públicamente, pero en charlas privadas confesaban sentir que algo se había quebrado de forma irreversible. Decían que el aire estaba más pesado, que los relojes de pared se detenían a la misma hora, que los espejos devolvían reflejos ligeramente desfasados. Una mujer, madre de 3 hijos, contó que al mirar un viejo VHS de una fiesta escolar de 1989, notó que en un plano de grupo aparecía un niño que no recordaban. Un niño rubio, con mochila azul, que al mirar a cámara parecía moverse un segundo antes que los demás. Detuvieron el video, rebobinaron. Ya no estaba. Su esposo se desmayó. Esa noche, ella quemó la cinta. No lo contó más. Los pocos investigadores que aún seguían de cerca el caso recibieron advertencias informales de personas vinculadas a áreas de inteligencia y análisis de conducta. Les sugerían que abandonaran la línea de estudio, no por seguridad estatal, sino por algo más simple, porque hay cosas que no necesitan ser entendidas, solo silenciadas. Uno de ellos, un exanalista de patrones simbólicos que había trabajado para un organismo internacional, explicó en 1960, una entrevista off the record: no estamos ante un crimen, estamos ante un error narrativo que se salió de control, una fisura en la forma en que contamos las cosas. El caso Brusa no tiene resolución porque nunca fue un caso, fue un inicio, y seguimos escribiéndolo sin darnos cuenta. En algún momento de ese año, alguien, nadie sabe quién, comenzó a pegar en postes de luz papeles en blanco con una única frase impresa en tinta roja. ¿Vos también lo viste en la tele? Los carteles aparecían de manos en Candetán. Noche. Siempre en lugares donde había una cámara de seguridad apagada o fuera de foco. Se contabilizaron más de 30 en una sola semana, en 5 provincias distintas. Y aunque fueron retirados por empleados municipales, siempre aparecían de nuevo. Mismo tamaño, misma tipografía, misma tinta. Como si el propio Emiliano, o lo que fuera que había quedado de él, se estuviera escribiendo a sí mismo de vuelta al mundo. En medio del crecimiento incontrolable de lo que ya muchos llamaban la expansión Brusa, apareció un nuevo nombre que, por un breve momento, pareció ofrecer una salida: Tomás Aguiar. Era periodista de investigación, especializado en desapariciones, con una reputación construida sobre casos difíciles, resolución de archivos fríos y la publicación de 2 libros sobre niños desaparecidos en la dictadura. Fue él quien, después de recibir un correo anónimo con el asunto "El cuaderno no se cerró", decidió viajar a Arroyo Blanco. Lo hizo sin avisar a sus editores. Llegó con un grabador, una libreta y una convicción: que detrás del fenómeno había una estructura real, oculta, concreta, que podía ser desmantelada si alguien conectaba los puntos correctamente. Durante los primeros días, entrevistó a vecinos, revisó el expediente original y obtuvo una copia no autorizada del video del canal. Fue escéptico con todo lo simbólico. No creía en presencias, ni en loops temporales, ni en sueños compartidos. Creía en manipulaciones, en silencios estructurados, en errores cometidos por alguien con poder. Y eso fue lo que buscó. Pero lo que encontró fue otra cosa. Aguiar comenzó a percibir las primeras fracturas en su propia percepción la tercera noche que pasó en el pueblo.
Se hospedaba en un pequeño hotel familiar, regentado por una mujer mayor que, al entregarle la llave, le advirtió: si escucha la tele encenderse sola, no la mire, solo espere. Él sonrió, asumiendo que se trataba de alguna superstición local. Pero esa noche, exactamente a las 3:11, el televisor del cuarto se encendió solo. Pantalla negra, sin sonido, sin señal. Apagó el aparato. Volvió a acostarse, pero no durmió. Al día siguiente, al revisar sus notas, encontró frases que no recordaba haber escrito. Una decía: el canal no filma, repite. Otra: la silla está llena. Decidió no decir nada. Pensó que era cansancio. Siguió trabajando. Durante la semana siguiente, Aguiar logró entrevistar a 3 exfuncionarios que habían estado en contacto con la familia Brusa en los años 90. Uno de ellos, un asistente social retirado, le contó algo que nunca había declarado oficialmente: que semanas antes de la desaparición de Emiliano, Miriam Brusa había solicitado cambiar de médico de cabecera, alegando comportamientos extraños del niño. Decía que Emiliano hablaba dormido en un idioma que no conocían, que dibujaba símbolos repetitivos, que miraba fijamente la pantalla apagada del televisor durante minutos. El informe de ese cambio de médico había desaparecido del archivo. Cuando Aguiar preguntó por qué nunca se había incluido en el expediente, el funcionario bajó la voz: porque nadie quiso abrir más puertas de las necesarias. Lo que más lo perturbó, sin embargo, fue la entrevista que logró conseguir con Rosa, la maestra jubilada que había sido la última en ver a Emiliano en el entorno escolar. Vivía sola, en las afueras del pueblo, rodeada de plantas y crucifijos. Aceptó hablar solo si no grababa. Le dijo, entre susurros, que el niño nunca debió haber hablado en televisión, que no era un poema lo que iba a leer, que alguien, en la producción, le había dado otro papel, uno que ella nunca vio, pero que el propio Emiliano le mostró antes de salir de la escuela ese día. Tenía un dibujo, Tomás, no palabras, un dibujo de sí mismo sentado en una silla frente a una mesa. Y él dijo: esto ya pasó. Cuando Aguiar preguntó por qué nunca había dicho eso, Rosa se puso de pie y señaló la puerta. Usted todavía puede irse. Esa noche, Aguiar intentó grabar una nota de voz para su editor. Lo hizo 3 veces. En todas, al reproducir el archivo, lo único que se escuchaba era el sonido de una silla arrastrándose sobre un piso de madera. Desinstaló la aplicación. Encendió la radio. Sintió náuseas. Miró su libreta y vio que alguien, él mismo, quizás, había escrito en letras grandes: si se publica, se repite. Decidió volver a Buenos Aires. No se despidió de nadie. Solo dejó en la recepción del hotel un sobre con los documentos que había recopilado. Una nota, escrita a mano, que decía: no lo escriban, y su grabadora. Al llegar a la capital, presentó síntomas de ansiedad extrema. Fue hospitalizado. No volvió a hablar del caso. Pero días después, un archivo anónimo llegó al buzón de un periodista independiente. Era la grabación del último día de Aguiar en el pueblo. En ella se escuchaba su voz diciendo: no hay historia, solo reescritura. Emiliano no es un niño. Es el espacio vacío en una trama que no quiere cerrarse. Mientras tanto, el pueblo comenzó a parecerse más a una maqueta detenida en el tiempo que a un lugar habitado. Los relojes públicos estaban rotos. Los televisores de algunos hogares se encendían a la misma hora, sin explicación. En la escuela primaria, un grupo de alumnos comenzó a imitar la letra de Emiliano en sus tareas, sin saber que lo hacían. En la biblioteca local, cada vez que alguien buscaba el expediente del caso, encontraba una hoja en blanco con una frase distinta. Una de ellas decía: ustedes son los personajes. Ahora, otra: la mochila no es un objeto, es el principio. Y así lo que alguna vez fue un hecho trágico y dolorosamente humano, se transformó en algo más. Algo que respira dentro de archivos, de sueños, de palabras mal borradas. Algo que no pide justicia, ni castigo, ni explicación. Solo pide seguir. Porque eso es lo que hacen las historias que no terminan. Se multiplican en silencio, hasta que ya nadie recuerda por qué comenzaron. Para quienes aún intentaban entender el caso desde la razón. Los eventos que ocurrieron entre octubre y diciembre de 2012 marcaron el fin de cualquier esfuerzo lógico. Una mañana de martes, exactamente a las 9:17, todas las computadoras del juzgado de Arroyo Blanco reiniciaron al mismo tiempo.
Cuando volvieron a encenderse, el fondo de pantalla había sido reemplazado por una imagen que nadie supo cómo llegó allí. Una silla de madera frente a una pared agrietada, y sobre la silla, una mochila azul abierta, con una hoja saliendo. No había virus detectado. Ningún rastro de acceso externo. El departamento de informática no encontró causa alguna. Al intentar restaurar el sistema, los discos mostraban una única carpeta renombrada automáticamente. No se borra. Dentro estaban todos los archivos del caso Brusa, incluso documentos que habían sido eliminados años atrás. Uno de los fiscales vomitó al ver la imagen. Renunció al día siguiente. La biblioteca del pueblo sufrió una serie de eventos igual de desconcertantes. Durante varias semanas, todos los libros del sector infantil aparecían reordenados al amanecer, con marcadores de página insertados en capítulos que contenían palabras como silla, cuaderno, televisión, 311. Nadie admitía haberlos movido. Una de las bibliotecarias, al revisar el libro de asistencia, notó que alguien había firmado con una caligrafía infantil el nombre Emiliano B. a las 3:11 de la madrugada. La cámara de seguridad apuntaba a la entrada, pero el video mostraba 6 horas de niebla estática. En ese mismo periodo, las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear cada tarde, siempre a la misma hora en que Emiliano había desaparecido, como si el edificio, sin voluntad, comenzara a repetir la escena una y otra vez. El canal local intentó borrar todas sus copias del video fragmentado que aún circulaban en sus servidores. Lo hicieron con software especializado, formatearon los discos, reiniciaron los equipos, pero el archivo regresaba, no como un video, sino como una secuencia de imágenes que se insertaban entre otros contenidos, en comerciales, noticieros, incluso en transmisiones en vivo. Una imagen por segundo, apenas perceptible, una figura sentada, una hoja cayendo, una palabra escrita, una cara que no era una cara, sino un contorno borroso. El pánico se apoderó de los técnicos. Uno de ellos intentó destruir físicamente un disco duro con un mazo. Lo logró. Pero esa noche soñó con una silla rodeada de pantallas, todas mostrando su rostro mientras dormía. Despertó gritando. Al día siguiente, abandonó el pueblo. Los niños de la escuela primaria comenzaron a mostrar cambios de conducta. Algunos se volvían retraídos, otros agresivos. Una maestra notó que una alumna de primer grado escribía el mismo símbolo una y otra vez en su cuaderno. Un cuadrado dentro de otro cuadrado, con una línea que los unía desde el centro. Cuando la interrogaron, dijo que era la casa de Emi. Otro alumno, al ser interrogado por qué se negaba a usar mochila, respondió, porque si la abro, me toca hablar. En el aula de tercer grado, alguien escribió con marcador rojo en el pizarrón. Ustedes ya lo dijeron. La directora culpó a un vándalo. Pero nadie tenía acceso al edificio por la noche, y los registros mostraban la alarma sin activación. Fue ahí cuando el consejo escolar decidió cerrar temporalmente el establecimiento. No por miedo a una amenaza concreta, sino porque el aire se sentía pesado, como si la historia hubiera entrado y tomado asiento. La iglesia del pueblo, último bastión de lo inexplicable disfrazado de fe, se convirtió en un lugar de susurros. El cura que había desaparecido meses antes fue reemplazado por uno más joven, enviado por la diócesis sin aviso previo. No tenía nombre en la placa. Solo se hacía llamar Padre Sebastián. Nunca pronunciaba homilías completas, solo fragmentos, versículos bíblicos truncos, siempre relacionados con el silencio, el desierto, la espera. En una misa, dijo sin contexto, cuando lo encuentren, no lo llamen por su nombre. Solo escuchen. Algunos fieles comenzaron a asistir con hojas en blanco en lugar de Biblias. Otros, simplemente, dejaron de ir. El altar, por razones desconocidas, fue tapiado. Nadie explicó por qué. Solo apareció una nota manuscrita en la puerta trasera. Ya lo miraron suficiente. En los foros digitales la historia comenzó a mutar. Ya no se hablaba solo de Emiliano. Aparecieron otros nombres, otros niños, otros casos antiguos, todos con elementos similares. Desapariciones sin causa, objetos encontrados intactos décadas después, dibujos repetidos, grabaciones distorsionadas. Se trazaron mapas, líneas que unían puntos distantes, un patrón que no se podía demostrar pero que muchos afirmaban sentir.
Uno de los foreros más activos publicó una teoría que, por su claridad y crudeza, se volvió viral. No desaparecen personas, desaparecen relatos, y nosotros los reemplazamos con versiones que podamos soportar. Emiliano no se fue, nosotros lo editamos. Las autoridades provinciales intentaron cortar la cadena de información. Solicitaron a las plataformas eliminar contenido relacionado. Amenazaron con demandas. Pero el efecto fue el contrario. El caso se convirtió en material de culto. Podcasts, documentales caseros, ficciones basadas en hechos reales. Todo apuntaba al mismo vacío. Nadie podía explicar. Todos querían contar. Y eso era, en esencia, lo que Emiliano había dejado atrás. Una historia sin cierre, sin moral, sin justicia. Solo una pregunta abierta, una página sin punto final. Un cuaderno que, cada vez que se intentaba cerrar, se abría de nuevo en otra parte. La comprensión de que el caso de Emiliano Brusa no iba a resolverse, no en el sentido tradicional, no con pruebas ni culpables, ni reconstrucciones claras, se instaló lentamente como una verdad no dicha en Arroyo Blanco y más allá. Los intentos por darle cierre, ya fuera judicial, simbólico o mediático, fracasaban uno tras otro, pero más que frustración, lo que empezó a crecer fue una forma de resignación ritual. Era como si todos supieran, sin decirlo, que la historia no necesitaba terminar, que su función era repetirse, que su presencia no era un error, sino una advertencia. Y como toda advertencia sin destinatario específico, se volvía general, se volvía de todos. El pueblo cambió, ya no como una comunidad que guarda un secreto, sino como un espacio que respira en otra frecuencia. Las ventanas se cerraban más temprano, los televisores eran cubiertos con mantas, las mochilas escolares, en muchas casas, fueron reemplazadas por bolsos de tela, no por moda, por miedo. Los pocos que aún intentaban documentar lo que pasaba comenzaron a perder el hilo. Las fechas se mezclaban. Las entrevistas eran inconclusas. Los audios se grababan con interferencias. Una investigadora freelance que había llegado desde España para escribir un artículo fue encontrada desorientada en el cruce ferroviario, sin memoria de las últimas 72 horas. Solo tenía en la mano una hoja doblada con un dibujo, una figura infantil escribiendo en un cuaderno, y detrás de ella, un espejo que reflejaba al observador. Fue trasladada a un hospital. Al recobrar la memoria parcial, escribió en su diario: «No somos nosotros los que investigamos. Es él quien nos está escribiendo desde adentro». El lenguaje también empezó a fragmentarse. En foros y comentarios, las personas repetían frases sin sentido aparente. La hoja es la boca. Si lo nombras, te repite. Él escucha desde la silla. Frases que nadie sabía de dónde habían salido, pero que aparecían espontáneamente. Algunos aseguraban haberlas soñado. Otros, haberlas leído en lugares imposibles. Etiquetas de ropa, empaques de comida, pantallas de microondas. Era como si la narrativa misma hubiese comenzado a filtrarse en los objetos, en los sistemas, en los cuerpos. Una madre reportó que su hijo, de apenas 6 años, se negaba a hablar durante días, pero escribía compulsivamente en hojas sueltas la palabra canal, seguida de números al azar. Una noche, mientras dormía, murmuró: «El programa ya empezó». En la fiscalía, un funcionario que había guardado una copia impresa del cuaderno de Miriam como recuerdo personal fue encontrado escribiendo en trance frente a su computadora. Había llenado 12 páginas con frases sin puntuación, sin estructura, pero con un ritmo que parecía narrativo. Al ser interrogado solo dijo: «Yo no sé qué puse, solo copié lo que me dictaba la pantalla». La computadora, al ser revisada, mostraba pantalla PENS, negra, sin fuente de luz, sin conexión. La fiscalía fue cerrada por una semana. El expediente Brusa fue guardado en una caja de acero, sin etiquetas, en un sótano sin acceso al público. Aún así, semanas después, alguien publicó una copia exacta del contenido en una plataforma de documentos filtrados. Nadie supo de dónde salió. Nadie reclamó derechos. Nadie negó su autenticidad. A esa altura, lo que alguna vez fue una desaparición infantil se había convertido en otra cosa. Algo que no podía ser. Contenido en palabras como caso, crimen o misterio. Era más bien una grieta.
una ruptura en la manera en que una comunidad, una sociedad, una generación, decidía lidiar con lo inexplicable. Emiliano Brusa no era solo un nombre, era un símbolo abierto, una figura mutable, un espejo sin fondo. Y todos, en algún momento, habían proyectado allí su propia versión del vacío. Había quienes aún se resistían, que insistían en desacreditar todo, pero incluso ellos terminaban diciendo su nombre. Incluso ellos, sin darse cuenta, alimentaban la historia. En una última entrevista antes de abandonar la investigación por completo, un periodista dijo: «Cuando preguntas por Emiliano, nadie te responde. Todos te miran, y en esa mirada entendés que vos también ya formás parte». Esa frase fue repetida en videos, canciones, grafitis. Se convirtió en la única forma aceptada de explicar lo que ya nadie podía, ni quería, explicar. No porque la historia hubiese sido olvidada, sino porque ya no necesitaba explicación. Solo repetición. Solo transmisión. Una historia que viaja de boca en boca, de archivo en archivo, de pantalla en pantalla, que no se resuelve, ni se cierra, que sobrevive no en los hechos, sino en los ecos. Y así, lo inevitable se volvió cotidiano. El pueblo siguió existiendo. Los días pasaban. Los niños volvían a la escuela. Los negocios abrían. Pero en algún punto, nadie sabe bien cuándo, todos aceptaron que Emiliano no se había ido, que nunca se fue, que de alguna manera seguía ahí. No como un fantasma, ni como una víctima, sino como un relato vivo, un cuaderno que sigue escribiéndose con cada nuevo intento por callarlo. El último registro verificado del nombre Emiliano Brusa apareció en un lugar completamente inesperado. Una hoja arrugada, escrita a mano, encontrada dentro de un libro infantil donado a una biblioteca de Bariloche. El libro era una edición antigua de cuentos clásicos. En la última página, alguien había escrito en letra infantil: «Si estás leyendo esto, ya me encontraste». No había firma, no había fecha. La hoja fue escaneada, publicada en redes y analizada por curiosos, periodistas y obsesivos del caso. Algunos aseguraban que la caligrafía era idéntica a la de Emiliano, como si no hubiesen pasado 22 años. Otros dijeron que era falsa, parte del juego. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que el nombre había vuelto a aparecer, otra vez, en otro lugar, sin explicación. Como si el relato se negara a extinguirse. Como si hubiera cruzado la línea de lo documental para instalarse en la zona del mito, donde no se exigen pruebas, solo repeticiones. En Arroyo Blanco, nadie se sorprendió. La noticia llegó como llegan las lluvias. Inevitablemente. Nadie la comentó en voz alta. Solo fue asimilada. Como si todos supieran que la historia de Emiliano no podía ser contenida en fechas, ni en documentos, ni en expedientes judiciales. Que lo que había nacido aquel 16 de noviembre de 1990 no era un caso, sino un ciclo, un eco, que viaja disfrazado de evidencia. Una mochila olvidada, un video distorsionado, una hoja en blanco con una palabra escrita. El pueblo, que alguna vez quiso olvidar, ahora entendía que no se trataba de eso, que no se podía tapar una historia que no había sido escrita del todo, que cada intento de cerrarla era, en sí mismo, otra forma de continuarla. Ese mismo año, se colocó una placa en la plaza central. No era un homenaje oficial, ni estaba firmada por ninguna autoridad. Simplemente apareció, una mañana, clavada al pie del árbol más viejo del lugar. Decía: Emiliano Brusa, 1981, y debajo, en letras más pequeñas: algunos niños se pierden, otros se repiten. Nadie la retiró, nadie la vandalizó. Algunos vecinos comenzaron a dejar hojas de cuaderno al pie del árbol. Hojas en blanco. A veces con frases escritas. A veces con dibujos. A veces solo con el nombre. Era una forma de diálogo, de rendición, de aceptación de que hay historias que no pueden ser narradas sin ser absorbidas. Historias que al contarlas, te miran de vuelta. Hoy, más de 3 décadas después de aquella desaparición, la historia de Emiliano Brusa sigue presente. En las búsquedas de Internet, en los foros que no desaparecen, en los sueños de quienes nunca lo conocieron, en las mochilas escolares que se revisan 2 veces, en los televisores que se cubren de noche, y en los silencios que se hacen cuando alguien, sin querer, menciona su nombre. Porque Emiliano, lo entendimos tarde, nunca fue solo un niño. Fue un punto de fuga,
Un error narrativo que escapó al control de quienes intentaron documentarlo. Y ahora, cada uno de nosotros, al recordar, al escuchar, al contar esta historia, se convierte en una nueva página de ese cuaderno sin fin. Si llegaste hasta acá, probablemente ya lo sentiste. El nudo en el estómago, la sensación de que alguien más está mirando, justo detrás de tu hombro. Y no, no estás loco, no estás solo. Solo te advertimos una cosa. Si esta historia te sigue rondando después de 1900, apagar la pantalla, no intentes entenderla, no intentes buscar más. Solo no la escribas. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, dale me gusta para apoyar el canal y no perderte los próximos relatos. Suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los casos más misteriosos, inquietantes y perturbadores del mundo hispano. Y ahora cuéntanos, ¿qué pensás de todo esto? ¿Vos también soñaste con el cuaderno? Te leemos en los comentarios.